Bueno, nos encontramos en un encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras en la ciudad de Fortaleza, en Brasil. Más de 600 delegados venidos de toda la región, de todo el continente americano, debatiendo aspectos sustantivos que cruzan las grandes demandas del movimiento obrero, del movimiento sindical. ¿Cuál es la gran problemática que enfrentan hoy día los y las trabajadoras del mundo? Es la fuerte transformación de las relaciones sociales al interior de las grandes compañías, al interior de las empresas. Quienes lo están padeciendo de manera más rigurosa, bastante trágicas para el mundo del trabajo, son sin ninguna duda los sectores de servicios, comercio, seguro, sistema financiero, la gente de la salud, en fin, todos aquellos sectores donde la incursión y la inversión tecnológica ha destruido puestos de trabajo de manera considerable, pero no solamente ha destruido empleo, sino que además ha intensificado el trabajo, consecuencias que son absolutamente dañinas para la salud, especialmente la salud mental de los trabajadores y trabajadoras. Esa es la constatación que estamos haciendo. Y lo más sustantivo es que concluimos que después de 2 años de pandemia, lo que dejó entrever este modelo radical de capitalismo es una profunda concentración de la riqueza, una fuerte desigualdad social como nunca antes la habíamos vivido en nuestro continente. Y ese es un desafío, diría yo, para restituir derechos. Sin derechos sociales, sin justicia social, lo hemos dicho acá, no hay cohesión social. Sin justicia social no habrá paz social. La paz social no es más que una quimera en este mundo donde la desigualdad es absolutamente profunda. La democracia, la cautela de la democracia existe que haya igualdad social y eso implica acabar con la desigualdad y los gobiernos particularmente que se autodefinen progresistas, si no llevan adelante transformaciones importantes, los costos sociales se van a incrementar y se van a radicalizar. Bueno, estamos como todos los días viernes en un programa de debate social en la 102.5 FM de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en un programa de debate social, como los viernes, junto a nuestras queridas compañeras Ana Mungasay y Miriam Campuzano Quispe. ¿Cómo están, estimadas compañeras? Anita. Aquí estamos el equipo completo de esta vez. Sí. Y tú estás con un problema de garganta, has estado con mucha actividad en un encuentro sindical. Resfriado, sí. Sí, te ha afectado bastante. Pero se agradece que te hayas tomado este ratito para conversar nuevamente en este programa Debate Social. Sí, porque vamos a tener un invitado polémico como es Carlos Pérez Soto, los auditores de la Radio Universidad de Chile quizás lo conocen, un polemista. Un filósofo, un pensador que le busca vamos a tener un debate, exacto, vamos a tener un debate con él bastante intenso que espero sea un aporte al debate de nuestro país. Así es, Luis, te saludamos a la distancia, nos enorgullece al mundo del trabajo que lleves la voz de los trabajadores, de las trabajadoras, desde Chile a la hermana patria de Brasil, y hemos estado atentos a lo que pasa allí. Sin duda, la unidad de la clase trabajadora a nivel regional es importantísimo en estos tiempos que nos lleva mucha ventaja a aquellos opresores o explotadores del ecosistema, de los grandes empresarios, de esta precariedad laboral que tiene sumergida a Sudamérica en una precariedad total. Sí, mira, estamos viendo todo lo que ha subido, digamos, lo que se ha ido apareciendo de las discusiones que se están dando allá, la precarización del trabajo, y es muy importante estos encuentros, y yo creo que en Chile debería darse con mayor fuerza estos encuentros entre los trabajadores, aunar fuerza, aunar esfuerzo para seguir avanzando en la recuperación de derechos. Estamos muy alejados todavía de cada día, todo lo que vemos en las noticias, lo que nos rodea, la información que nos llega de distintos lados nos muestra una
un país totalmente contradictorio y que le falta demasiado para seguir avanzando en derechos. Así que esa es la tarea que nos falta, digamos, avanzar en negociación ramal, que es lo que viene, digamos, y lo que aporta la nueva Constitución. Que son y esos seguir aspectos. luchando por seguridad social y por no más AFP. Así es, así es. Mira, estamos con viene un invitado, como planteabas tú, Carlos Pérez Soto, filósofo, con el que vamos a tener esperamos una rica conversación para avanzar en lo que viene. Así que ahora nos dejamos con un corte musical. Miriam, ¿tú querías decir algo? Nos vemos en la segunda parte del corte comercial. Ahí seguimos conversando. Ya pues, nos vemos. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde. Bueno, les recordamos a todos nuestros auditores que pueden volver a vernos y escucharnos en nuestro fanpage @canal.social. Hoy estamos con Carlos Pérez Soto, quien es profesor de física, además un abuelo orgulloso, abuelo de Gabriel y de Clarita, a quien le enviamos un saludo. Hoy queremos pedirle su visión panorámica de lo que está pasando en este Chile, de la contingencia de hoy, lo que vivimos en este preciso momento que es histórico. Profesor, estamos en medio de un proceso de la Convención Constitucional que ha finalizado su trabajo y que esto empezó el 25 de noviembre del 2020, que tuvo un triunfo aplastante en aquel entonces, la opción apruebo. Hoy estamos a 4 días de que se entregue el resultado de ese año de trabajo en la Convención Constitucional y que será sometido a un plebiscito el 4 de septiembre. En un artículo anterior, usted dijo, en las ediciones Tinta Limón del 2020, dijo, hay que poner en la Constitución disposiciones expresas que apunten a la democratización del Estado, los plebiscitos vinculantes a todo nivel, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular de ley, la descentralización en el gasto. Cuéntenos ahora, como usted ha visto el resultado, está más o menos empapado, ¿cuánto de esto quedó en la nueva Constitución y cuál es su visión general del periodo que ha transcurrido desde entonces en este proceso que ha vivido Chile? En primer lugar, yo quiero agradecer al programa, a Luis, a Miriam, a Anita, que tienen siempre la confianza en que puedo decir cosas con sentido. Decir que esta línea del currículum de que soy abuelo de Gabriel y de Clarita es muy importante porque Clarita va a ser presidenta de la República de aquí a unos 20 o 30 años más y estamos haciendo ya la campaña. Actualmente tiene 5 años, pero bueno. Yo creo que este proceso de la convención constitucional es un proceso milagroso que le debemos a la divina providencia y probablemente al tío de Lucía Iriart, que está siendo canonizado en proceso de canonización para santo. No sé si saben ustedes que hay un tío de Lucía Iriart que está en proceso de canonización para ser santo. Miguel Kast también. Y entonces probablemente la derecha le está rezando a Miguel Kast, que está en proceso de canonización, por el milagro que ha ocurrido. Un milagro de administración, de domesticación, en que se ha logrado, como digo, de manera milagrosa, que sacar una constitución peor que la anterior, pero hacer sentir incluso a los sectores más radicales de la convención que han obtenido un enorme triunfo histórico. Es decir, tenemos de nuevo el efecto del arco iris del 89, ¿no? Que todos, ¿no es cierto?, aplaudieron, yo no aplaudí, pero todos aplaudieron, ¿no? Acaba de llegar la democracia, ahora es la libertad, llegó el arco iris y lo que nos estaban vendiendo del modelo neoliberal. La constitución que se aprobó y que seguramente va a ser aprobada en el plebiscito de salida, consagra a nivel constitucional prácticas del neoliberalismo que hasta el momento solo se daban a nivel reglamentario, ¿no? Consagra a nivel constitucional las concesiones en educación y en salud, consagra a nivel constitucional las concesiones mineras, ¿no? Consagra la existencia
y ahora con responsabilidad estatal del sistema privado de AFP, ¿no? En que la Constitución quedó redactada de tal manera que las AFP van a poder pedirle ayuda al Estado porque se supone que el Estado es responsable del sistema de pensiones. ¿Sí? Ahora el derecho, ¿no es cierto?, de las subvenciones educacionales, que era reglamentario, ahora se va a poder reclamar con respaldo en la Constitución. Consagra la autonomía del Banco Central, consagra los tratados de libre comercio a nivel constitucional. Es decir, no quedamos peor. No, lo que ocurrió es que se elevó a rango constitucional lo que hay. Y por otro lado, los derechos sociales fueron redactados de una manera vaga, de una manera que no los hace reclamables, incluso los derechos, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios o de las mujeres, que es la parte, ¿no es cierto?, más celebrada de la Constitución, están redactados de tal manera que en rigor no son reclamables, sino que quedan entregados a leyes. Y por último, después podemos conversar más en detalle cada uno de estos puntos, pero por último digamos que está la guinda de la torta, ¿no es cierto? El alcanfor del milagro es que se han dado a sí mismos 4 años para reformar lo que quieran de la Constitución, incluso bajándose el quórum, ¿no es cierto?, constitucional necesario para que este Parlamento, elegido con la Constitución anterior, modifique la Constitución nueva. Muchos teóricos, ¿no es cierto?, abogados constitucionalistas han hecho ver que no hay ningún proceso constitucional en el mundo donde la Constitución quede supeditada, primero, al Parlamento anterior y segundo, a un régimen de 4 años en que puede ser prácticamente alterada incluso en los sustantivos. En las aperturas a las que tú te referías, ¿no es cierto?, de la posibilidad de revocar leyes, quedaron todas sometidas a la aprobación del Parlamento. Entonces existen como derechos nominales, pero depende de la mayoría parlamentaria si da curso. Por ejemplo, no hay materias obligatorias de plebiscito, no las hay. No las hay, a pesar de que aparentemente hay que hacer un referéndum para tal y tal cosa. El referéndum queda sometido, ¿no es cierto?, a que el Parlamento decida que lo que se va a votar como reforma es realmente sustantivo en la Constitución o no. Es decir, alegrémonos, el arco iris llegó de nuevo. Es bastante, bueno, un gusto saludarte antes que nada, profesor. Hola. Sí, y, o sea, la visión es un poco, o sea, en un ambiente en que estamos, digamos, se terminó este proceso constituyente, igual se ve un poco pesimista tu visión, digamos, porque ahora, ¿qué va? ¿Qué hay? Porque nosotros coincidimos, hemos en otras programas hemos conversado, incluso la semana pasada, la politóloga Camila Vergara decía que a ella le parecía que de no existir este espacio para que está en la ley, o sea, que está en la nueva constitución, de las iniciativas populares de ley para cambiar, para modificar, ella también lo vería con mucha mayor crítica. Pero sí, a mí por lo menos me da la impresión de que la idea es que igual es un pequeño avance, ¿o no es así? ¿Cómo lo ves tú? Es que el problema es la administración de la sensación de avance, ¿no? Aquí lo que se ha hecho es darnos un montón de golosinas, de enunciados, ¿no es cierto?, emblemáticos, qué sé yo, para dar la impresión de avance. Y cuando uno dice, a ver, ¿en qué se avanzó? Se avanzó en cuestiones simbólicas. ¿En qué quedó igual o peor, ¿no?, en todas las cuestiones materiales? Entonces, claro, vivimos, ¿no es cierto?, desde hace décadas enorgulleciéndonos del honor y la gloria que obtenemos, ¿no es cierto?, con cada triunfo simbólico, pero en el orden material, esta Constitución no solo no toca nada del orden neoliberal, no lo agrava, pero lo que hace es consagrar el respaldo institucional del orden neoliberal. ¿Sí? Así es. Luis, ¿tienes una pregunta? ¿Me escucha? Sí.
Bueno, yo comparto en términos generales el análisis crítico de Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Carlos, que estés conversando con nosotros en Radio Universidad de Chile. Comparto, como decía, en general, el juicio crítico respecto del texto que va a ser sometido a referéndum. Sin embargo, tengo algunos matices con lo que tú has planteado. Porque la política, y eso tú lo sabes porque eres un viejo militante de las causas políticas, hace años nos conocemos, tiene que ver con la efectiva materialidad de poder llevarlo a la práctica. Y lo que ha ocurrido en nuestro país, así como ha ocurrido en el resto de América Latina, es que nos encontramos con que existe una izquierda absolutamente minusválida, una izquierda que no tiene postura, una izquierda, yo diría, para decirlo en términos bastante decentes, una izquierda que no se atreve, una izquierda que no se atreve, ¿no? Una izquierda que es incapaz de sostener con algún grado de consistencia ciertas aspiraciones transformadoras del campo capitalista. Y parece que esto que estoy diciendo suena a pretérito. Lamentablemente suena a pretérito porque la izquierda en este país ha ido cercenando el vocabulario nuestro. Entonces, cuesta que hablen de trabajadores. Cuesta que hablen de trabajadores. Eso no es casual. Eso se responde o se corresponde con una estrategia posmodernista de hacernos creer que el sujeto fundamental de desarrollo, el sujeto fundamental de derecho en la sociedad capitalista dejó de ser ya, o el trabajador y la trabajadora ya son uno más que otros. Con lo cual vacían de contenido la lucha del movimiento obrero primero, el movimiento de los trabajadores, y del movimiento popular en segundo lugar. Dicho eso, ¿por qué digo que tengo algunos matices? Porque yo creo que es lo que podíamos hacer. Me recuerdo muy bien contigo cuando estuvimos en la Victoria, hace ya harto tiempo, un año atrás, después del estallido, y me recuerdo muy bien de una frase tuya cuando dijimos ahí entre los, estaba Pololillo que murió, que falleció, el de la radio La Señal 3. Yo dije, bueno, Chile despertó, y tú me dijiste, pero despertó de verdad. Y me llamó la atención, tuvo muy buena esa reflexión tan típica tuya. ¿Despertó de verdad? O se dio vuelta en la cama, porque en realidad ese despertar fue más que eso, quizá un bostezo como intentando despertar, pero en realidad lo que ocurrió es que el poder sintió la amenaza, pero no tuvimos la capacidad de transformar. Dicho eso, el matiz ¿cuál es? Es que creo que esto es lo mejor que se podría tener en el contexto de lo que hay. No hay más. Entonces, ciertamente lo que tú dices en materia de derechos fundamentales, ahora lo que queda nuevamente es que el movimiento obrero, el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores, en primer lugar, son los que tienen que tomar la bandera de luchar. Si no luchan los trabajadores, en Chile no va a cambiar absolutamente nada. Mira, yo estoy de acuerdo con tu matiz, Luis. Yo diría que el problema profundo tiene que ver con que la izquierda no logra entender hasta el día de hoy en qué consiste la profundización neoliberal. ¿Sí? Se quedaron con la caricatura, ¿no es cierto?, de Naomi Klein, del golpe de Pinochet, de la estatización de las empresas, pero la cuestión profunda, que los hospitales públicos funcionen como si fueran privados. Claro. Que la educación pública, ¿no es cierto?, sea fundamentalmente privada, pero subvencionada por el Estado para llenarle los bolsillos a los privados. Que las concesiones mineras estén en un régimen de cuasi propiedad, respaldada por los tratados internacionales que justamente la Convención no podía tocar, ¿no? Que el 80% del cobre chileno se lo lleven las transnacionales, ¿no es cierto?, sin ni siquiera refinar, con el oro, el cobre, el molibdeno. Esa es la profundización neoliberal. Estamos esperando del neoliberalismo que dé un golpe al estilo de Pinochet, y no hemos entendido que la manera de gobernar del neoliberalismo es administrar la democracia. En un gobierno en un régimen que es capaz de administrar la diversidad, la oposición, la democracia, no se puede esperar nada de un estallido social.
como tú bien dices, solo podemos tener esperanza a partir de un movimiento popular organizado, centrado en los trabajadores. Un movimiento con toda la diversidad de luchas, ¿no es cierto?, étnicas, feministas, ecologistas, culturales, pero centrado, ¿no es cierto?, en los trabajadores, con la modalidad contractual que sea, porque que no nos vengan, ¿no es cierto?, los intelectuales afrancesados a decir, no, ya no hay obreros de casco y overol, ¿no es cierto? No, con la modalidad contractual que sea. Es tal la ignorancia de la izquierda sobre el carácter profundo del neoliberalismo, que hasta el día de hoy presentan como un éxito la gratuidad de la educación, que le ha llenado los bolsillos a las universidades privadas, que han deudado el Estado, ¿no es cierto?, con el resultado de que vamos a tener que hacer deuda externa para poderle pagar, ¿no es cierto?, para que el Estado pague, ¿no?, lo que se comprometió con la gratuidad de la educación. Es decir, el mecanismo neoliberal de la gratuidad, ¿no?, es administrar la demanda estudiantil, convertirla en una ganancia, ¿no es cierto?, para los bancos, porque los bancos no administran, pero siguen recibiendo, ¿no es cierto?, el pago, y sobre todo las universidades privadas. No, esta es una izquierda que se sentiría feliz si se creara una AFP estatal, y que en algún momento incluso lo propuso, y hasta tuvo su presidente virtual, ¿no es cierto?, que hoy día se suma, ¿no es cierto?, al movimiento No Más AFP, pero si uno rascara un poquito, ¿no es cierto?, quién es Manuel Riesco, se daría cuenta que estuvo a punto de ser presidente de una AFP cuya diferencia era que era del Estado, es decir, el Estado, ¿no? La nueva Constitución consagra y profundiza la administración neoliberal del aparato del Estado, porque eleva a principio constitucional la práctica de que los organismos estatales pueden crear empresas autónomas. Eso es un verdadero escándalo, porque ahora, ¿no es cierto?, no solo los hospitales van a poder llamar a licitación sus propios servicios, digamos, llamamos a una licitación para hacer operaciones de apendicitis, sino que incluso va a poder crear empresas relacionadas al hospital privadas, con régimen privado, ¿no? Tal como lo hacen ya, por eso digo que no es algo nuevo, lo que pasa es que se le dio rango constitucional a una práctica monstruosa, como que las universidades públicas se hayan transformado en un centro de negocio para los profesores que tienen jornada completa, ¿no es cierto?, y que a través de los doctorados, los diplomados, los magísteres, se hacen su propio, ¿no es cierto?, sueldo, como si fueran privados, usando el logo de la universidad. Ahora, en la Constitución quedó consagrado lo que estaban pidiendo los municipios, que los municipios puedan crear empresas, ¿no es cierto?, autónomas, ¿no? Entonces, eso es un verdadero escándalo. Ahora, yo tengo la pésima experiencia, ¿no es cierto?, de el 89, ¿no?, haber salido a marchar al revés en la calle. Cuando todo el mundo decía ya cayó, y hubo una marcha, yo siempre cuento esto, ¿no?, hubo una marcha desde la Plaza Italia hacia La Moneda, yo fui a La Moneda y empecé a marchar al revés, ¿no? Y entonces todos se reían y me decían, profe, la marcha es para el otro lado. No. Esta marcha es el símbolo más profundo de la derrota del movimiento popular frente a la continuidad neoliberal. Lo dije el 89, hoy día no es ninguna novedad, ¿no? Bueno, claro. También, como tú bien te acuerdas, el 20 de octubre, al día siguiente, yo dije, de aquí no puede pasar nada. Por supuesto, había compañeros que decían, estamos en situación prerevolucionaria. Bueno, este es el resultado de la situación prerevolucionaria. Sí, hay una sensación rara en realidad dentro de todo este ambiente donde hay un sector que está muy feliz, eufórico por el resultado de la nueva Constitución, ¿ya? Los que hemos estado un poco más de cerca presionando para que la cosa se fuese un poquito más profunda, sabemos que no fue tanto, pero igual, o sea, como dentro del movimiento social, sabemos que igual hay que seguir avanzando. O sea, finalmente lo simbólico, un poco lo planteabas al comienzo, estamos rodeados de acciones simbólicas que no van mucho, no aportan mucho, no van a ningún lado, digamos. Entonces, tuvimos la posibilidad a partir del 2019 de octubre, la izquierda perdió. O sea, la izquierda totalmente segmentada, chica, reducida, con muchos problemas,
digamos, Lo vimos en la mesa social, ¿no? que se desgranó, además de que, no sé, gente que tenía la representación de suya y de su familia, quería estar al mismo nivel de que alguien que tenía la representación de cientos de miles de trabajadores, por ejemplo. Bueno, Y y los eso, partidos políticos que estaban presentes de izquierda, tirando la cosa claro, para atrás. además, y eso, además de que los partidos políticos de ese periodo no existieron, no estaban, no No, pero hubo... el colegio de profesores, la ANEF, que estaban manejadas por partidos de Claro. izquierda, tiraron para atrás en esa mesa social, ¿no? Bueno. Mira, bueno, hay distintas visiones del asunto, pero lo que yo quiero ver, o sea, un poco mi visión de ese periodo es que tampoco había la posibilidad de avanzar mucho más y que casi, o sea, lo que resultó de todo ese proceso fue el acuerdo Pero eso es un que se juicio, pero dio. eso es un juicio hecho desde ahora, po. Es un Claro, juicio hecho desde siempre, ahora. Cuando siempre uno eso. constata la derrota, uno dice, bueno, no se podía más, pero es tautológico, porque obvio que no se podía más, ya lo sabemos. El problema, y todos los que estamos aquí en los cuatro, ¿no es cierto?, estuvimos presionando para que hubiera más, ¿sí? Pero aquí hay una izquierda miope, ¿no es cierto?, institucional, ¿no? Piensa tú que la mitad de los convencionales que defendían el medio ambiente, de los convencionales ecologistas, votaron en contra de la nacionalización del cobre. Y se suponía que eran los convencionales, ¿no es cierto?, más radicales, ¿no? Claro. Los convencionales que representaban al partido de Salvador Allende votaron en contra de la nacionalización del cobre. Claro, Y entonces, con esos escándalos... Impresentable. Pero, Carlos, una pregunta. ¿Tú qué vas a votar? ¿A qué va? Porque esa me entra mi duda, digamos, porque en yo la me última veo... elección presidencial voté 2 veces por Artés, ¿sí? Incluso la segunda vez en que no era candidato puse Artés en el voto de nuevo, ¿no? Lo que pasa, hay que agregar otro ingrediente, es que la discusión constitucional, ¿no?, que se va a dar desde que entreguen el texto definitivo, es de una superficialidad, pero realmente escandalosa. Y entonces en la práctica no se va a votar una constitución. En la práctica se va a votar un voto de apoyo al gobierno, ¿no es cierto?, de Gabriel Boric. Y en la cosa se va a plantear igual que en la elección, en la segunda vuelta, ¿no? O el gobierno de Boric o el fascismo, ¿no? El fascismo en la constitución de Pinochet, que ellos mismos dicen que la constitución de Pinochet ya no existe, que la constitución es de Ricardo Lagos, pero ahora se olvidan que la constitución está firmada por Lagos y van a contraponer la constitución de Pinochet, ¿no es cierto? Y entonces de nuevo nos van a meter, ¿no es cierto?, el dedo en la boca con la dicotomía, ¿no? O usted da un paso adelante o le está haciendo el juego, ¿no es cierto?, a Kast, ¿no es cierto?, al Partido Republicano. En esos términos, lo que yo diría, lo que yo recomendaría, ¿no? Todos los que quieran apoyar el gobierno de Boric, voten a prueba. Voten a prueba, porque esto es un voto de confianza, ¿no? Si esta fórmula constitucional es rechazada, ¿no?, la constitución la va a hacer el Parlamento y va a aprobar algo, ¿no?, probablemente muy parecido a lo que salió, ¿no?, con todos los adornos, ¿no es cierto?, simbólicos de los que nos sentimos orgullosos. Yo creo que los que sinceramente quieran apoyar al gobierno de Boris tienen que aprobar. Como yo no estoy en esa posición, entonces voy a volver a votar por Artés. Nuevamente pero ¿no te parece que otro simbolismo? Si nos quedamos en los simbolismos. No, por supuesto, porque la pelea, ¿no? Bueno, Miriam, tú misma, Luis, ¿no es cierto? Yo las dimos, ¿no? Fuimos desde octubre del 2019 hasta mediados del 2020 con pandemia y todo, a cientos de lugares. Yo creo que debo haber hablado por lo menos en unos 100 o 150 lugares dando la pelea. Aquí lo que hay que hacer es tener un programa constitucional, etcétera, ¿no? Muy bien. Lo que yo creo es que el arco iris que cae ominosamente sobre los chilenos ahora no va a durar 30 años. ¿Ah? Aquí se inaugura un nuevo ciclo de euforia, ¿no?, de enajenación, neoliberalismo por debajo, ¿no es cierto?, entusiasmo por arriba, pero un ciclo que no va a durar
30 años. Vamos a tener dentro de 10 años, ¿no es cierto?, de nuevo el estallido estudiantil, qué sé yo, vamos a tener el estallido contra las AFP en algún momento, cuando las AFP realmente empiecen a pagar, ¿no es cierto?, miserias y el Estado no pueda respaldarlas, etc. Entonces, bueno, la pelea hay que seguir dándola. Yo soy un pesimista metodológico, pero un optimista histórico y político, ¿no? Si este Carlos, pueblo fue capaz ahora, de ir a Salvador Allende, bueno, dígame. ahora yo estoy mucho más preocupada que antes, te diré. ¿Qué se viene entonces en términos de restitución de derechos sociales? Nada. Con esta nueva... Nada, todo sigue... O sea, Sí, hacer más o algo menos para no igual. hacer nada. Claro, lo que es esperable son las políticas populistas, no contracíclicas, como hay una crisis económica, entonces está dentro de la lógica neoliberal está lo que se llama la política contracíclica, de dar subvenciones, de dar empleos estatales, ¿no es cierto?, de dar bonos y asignaciones. Eso es lo que se ve. Pero en lo sustantivo, ¿se tocó en un pelo el régimen laboral que hay en Chile? Nada. Se tocó siquiera con el pétalo de una rosa el régimen, ¿no es cierto?, de pensiones que hay en Chile, nada. Y entonces, por eso digo, no es que estemos quedando peor, no, estamos peor hace 20 o 30 años, Carlos, no, se ha elevado a rango constitucional lo que tenemos. Carlos, sí, bueno, en esos dos temas tengo algunos matices, en el tema de reforma laboral y en el tema de pensiones. Y me parece interesante la reflexión que tú haces. Bueno, nosotros te conocemos hace tiempo y siempre eres una persona que... ¿Por qué te invitamos? Porque siempre colocas temas que hacen pensar, y lo que Chile necesita es que justamente haya una determinada provocación para que la ciudadanía se sienta interpelada a pensar. Porque sin pensar no puede haber reflexión, no puede haber... A ver, pero en el régimen laboral, ¿cuál es el matiz que tú pondrías? Ahora voy a lo concreto. En el régimen laboral se hizo una modificación que no deja de ser importante e interesante, porque se abre la posibilidad de que la negociación colectiva deje de estar limitada a los ámbitos de la empresa, que era el gran principio o contraprincipio que incorporó el año 79 en el plan laboral José Piñera Echenique. Pero Luis, ¿quiénes negocian colectivamente en Chile? ¿Qué proporción de los trabajadores está sindicalizado y puede negociar? Ese otro problema, Carlos, porque si aunque hubiésemos dejado la norma expresa en la Constitución de la forma más progresista, ya que gusta tanto esta palabra, el sindicalismo atraviesa una crisis brutal, y la posibilidad de que exista, se elimine la restricción a transitar por esa dirección, va a obligar a que los sindicatos tengan que unificarse, o si no los trabajadores van a tener que pasarle por encima. Y si los trabajadores no le pasan por encima a las burocracias sindicales, bueno, tendremos que esperar, porque ya no depende entonces de la norma, de la ley. Va a depender única y exclusivamente desde el mundo del trabajo que sea capaz de avanzar en esa dirección. Pero mira, imagina a Correa, a Correa el lobista, ¿cómo se llama? Sí, Enrique Correa. Enrique Correa. Van urgentemente corriendo, ¿no es cierto?, a decirle a Enrique Correa, oye, está a punto de aprobarse en la Constitución que va a haber negociación colectiva más allá de la empresa. ¿Cuál crees tú qué es lo que Enrique Correa diría como consejo? Primera pregunta, ¿cuántos trabajadores sindicalizados hay? ¿Cómo están resultando las negociaciones colectivas? ¿Qué pasaría, ¿no es cierto?, si se ampliara más allá de la empresa? No pasaría tanto. Entonces dale eso. Es que dale eso, porque lo sustantivo no es eso. Lo sustantivo es la nacionalización del cobre. Sí, entiendo, pero es que ese mismo razonamiento es válido tanto para este escenario como para que la norma siga restringiendo el ámbito o el espacio de la negociación colectiva. Es válido para ambos, con la diferencia que ahora el solo hecho de que exista la posibilidad de que la negociación salga de la empresa le plantea un desafío al sindicalismo, y ese es un avance, a mi juicio, relevante. Ese es un avance. El otro avance, a mi juicio, que es absolutamente limitado, ahora lo dije yo aquí en Brasil, lo dije ante más de 600 dirigentes sindicales de América Latina que están embobados muchas veces porque creen que Chile está gobernando
el socialismo prácticamente. Son estas euforias que realmente surgen a las masas. Y les dije concretamente que efectivamente en la Constitución se dio un avance toda vez que se reconocieron ciertos principios que son la base fundamental de la seguridad social, pero, y esto hay que decirlo con claridad, no se quiso avanzar en restituir la seguridad social pública, es decir, sacar el negocio. No se quiso establecer un sistema de contribuciones, de beneficios definidos de forma tal que la gente no tenga incerteza en nuestro país. Y eso es grave porque, hay que decirlo también, en gran parte los opositores fueron los socialistas y el Frente Amplio. Tenemos que decirlo claramente. Creo que hablar con la verdad en lo absoluto implica estar levantando campañas del terror. Muy por el contrario, creo que tenemos que ser suficientemente claros. Nosotros, yo digo nosotros porque somos parte de un movimiento que teníamos cifradas mucho más expectativas, porque pensábamos, la seguridad social es una demanda que cruza transversalmente a toda la sociedad. Creo que es la demanda más sentida, no más FP. Y sin embargo, el gobierno y los convencionales no recogieron ese planteamiento y esa demanda. No la recogieron, y eso es gravísimo. Pero sin perjuicio de eso, creo que quizás tú, la diferencia con nosotros es que tú estás más bien, bueno, quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir. Tú eres un pensador importante, un intelectual que ha hecho una gran contribución al pensamiento crítico. Nosotros quizás estamos más presionados por la materialidad y ahí tomo en cuenta un poco lo que plantea, lo simbólico con lo material. Y de repente puede aparecer uno sustentando concepciones medias nihilistas que le plantean a la sociedad prácticamente ninguna posibilidad, ningún camino, y ahí te quiero invitar a que nos ayudes a reflexionar respecto de cuáles son los caminos alternativos, porque de lo contrario... Pero el programa es muy fácil de formular. El programa, ¿no es cierto? Y lo agitamos durante toda, ¿no es cierto?, la parte, el momento más vivo, ¿no es cierto?, de la revuelta del 19, ¿no? El programa es muy fácil Aquí no se puede llamar de izquierda un movimiento o partido que no tenga como premisa la nacionalización efectiva de los recursos naturales. No se puede llamar de izquierda, ¿no?, de manera, un movimiento o partido que no aspire a terminar con los sistemas de subvenciones en educación, en salud, ¿no es cierto? Y también en previsión, porque las AFP se mantienen con las subvenciones, ¿no es cierto?, que el Estado da a través del pilar solidario. ¿Sí? No se puede considerar de izquierda un movimiento o partido que no tenga como premisa cortar, ¿no?, el aval que el Estado le da a la banca privada. Es decir, esto de que cada vez que hay crisis financiera, ¿no es cierto?, el Banco Central sale a apoyar a la banca privada en vez de apoyar, ¿no es cierto?, a los deudores o a apoyar a la gente directamente. Entonces, si estábamos peleando por eso, la conclusión es que tenemos que seguir peleando por eso. Esa es la columna vertebral, ¿no?, de un planteo de izquierda. Ahora, si nos vienen a justificar, bueno, pero es que con las subvenciones todos tienen educación, quiere decir que no han entendido lo que es el neoliberalismo. Claro, Carlos, pero sí, yo también veo, hay escuchábamos muchas recetas, digamos, de lo que había que hacer. Todo lo que hay que hacer, nosotros mismos decíamos, tenemos que lograr, presentamos como coordinadora nomás AFP, una propuesta, un articulado de norma bastante completo que finalmente fue podado y quedó, digamos, lo fundamental, el tema de los principios de la seguridad social, y que ya pensamos que, algo es, por lo menos hay que aferrarse, digamos, a esa parte, digamos. Pero el tema está en cómo, si teníamos la fuerza para presionar o no, porque hemos visto desde el comienzo que la derecha tiene el poder, o sea, el poder económico, el poder de los medios de comunicación, el poder político, digamos, porque no solamente están en la derecha misma, hay todo el partido del poder, digamos, la DC, parte del PS, están con el sistema, actualmente el sistema neoliberal, lo defienden con dientes y uñas, digamos, están ahí. Y la gente que queríamos transformaciones profundas,
no se hablaba había mucha arenga, digamos, de esto de que vamos a saltar la barrera, vamos a rodear la convención, se llamaba a movilizaciones y llegábamos, no sé, 15, 20 personas, 100 personas, en algún momento 200 personas, en el mejor momento nuestro, por ejemplo, como No Más AFP, y no había más. O sea, pero cuando tú dices, fíjate, para que vean los espejismos, cuando tú dices la derecha, muy bien entiendes que la derecha termina en el colectivo socialista, ¿no? De ahí para allá es la derecha. Sin embargo, cuando en la discusión pública se dice la derecha, la gente entiende poco menos que la UDI y los republicanos, no hay más derecha. Claro. Entonces hay un espejismo. ¿Ah? No, por supuesto que la derecha tenía mayoría en la Convención Constitucional, pero en la derecha integremos, ¿no es cierto?, no solo a la democracia cristiana, que era minoría, no solo a la UDI y los republicanos, que no tenían ni siquiera un 20%, sino a toda la Concertación y a buena parte del Frente Amplio. Entonces, una primera cuestión que hay que aclarar es a qué nos estamos refiriendo con la derecha, quienes se pueden llamar de izquierda, ¿no es cierto? Ahora, otro espejismo es esta cuestión de que habría un sector de convencionales que representaba al pueblo y que incluso se llamaba lista del pueblo. Y cuando tú examinabas la composición de la lista del pueblo, te encontrabas con puros profesionales de capas medias, empleados en ONG o desempleados, ¿no? Yo creo que de los 150 convencionales, no sé, la tía Pikachu y un par más, ¿no es cierto?, serían de lo que tradicionalmente uno considera el pueblo. No, la Convención Constitucional representó la mezquindad, la soberbia de las capas medias que se arrogaron a sí mismas la representación del 60% de los chilenos que está en la extrema pobreza y que no concurrió a votar, porque no hay que olvidar que la convención se eligió con un 45% del electorado. Entonces, yo creo que se haría política un poco más derechamente, ¿no?, si empezáramos a sincerar la situación, como decía el presidente Lagos, ¿no es cierto? En la Convención Constitucional, la derecha tenía mayoría absoluta, tenía más de los 2/3 y aprobó lo que le dio la gana, y lo que se le pasó lo va, ¿no es cierto?, a modificar con el Congreso. Ahora, por último, el espejismo más sustantivo es conceder derechos nominales que no son reclamables, habiendo fórmulas para redactar los artículos constitucionales en que el derecho se hace reclamable. Eso para un abogado constitucionalista no es ninguna dificultad. Por ejemplo, si se dice el Estado chileno, ¿no es cierto?, tiene el usufructo exclusivo, porque la Constitución lo dice, exclusivo, ¿no?, de los recursos naturales no renovables. Tiene el usufructo exclusivo y el 80% del cobre lo tienen los norteamericanos. ¿Por qué? Porque exclusivo no significa excluyente. Y entonces bastaba con una palabra, ¿no? Y yo hice la indicación. El Estado tendrá el usufructo exclusivo y excluyente de los recursos naturales. ¿Quién estaba dispuesto a votar por eso? Hasta los ecologistas votaron en contra de eso. Claro, eso es. Carlos, o sea, se puede redactar la Constitución de tal manera que cree, ¿no es cierto?, obligaciones vinculantes. Sí, se puede. Carlos, mi reflexión iba a otro lado. Bueno, la mayoría de la gente que salía a las movilizaciones era gente joven, gente que tiene menos de 45 años, que no vivió el proceso de dictadura, que no conoció lo que era la seguridad. Yo en todas las marchas me encontré con todos los viejitos ochenteros, partiendo por Luis Mesina. Sí, de hecho nosotros estábamos ahí, pero la mayoría eran cabros más jóvenes, hablando en lenguaje popular, que no saben en realidad lo que es la seguridad social, con un neoliberalismo que nos ha fragmentado, dividido, nos ha hecho consumistas, egoístas, presos del tiempo, que no lee, que los libros son caros, que no se educa, incluso gente que se llama apolítica. ¿Tú crees que con todo este cuadro del Chile de hoy se pudo haber hecho más en la convención cuando tú mismo, y coincido ahí, estaban los partidos políticos en la convención, no estaba la gente del pueblo, estaban los partidos políticos ahí? ¿Se pudo hacer algo más con todo eso? Pero es que esa es la tarea clásica de la izquierda desde hace 200 años.
La tarea de la izquierda es llevar, ¿no es cierto?, a las personas comunes y corrientes a configurarse como movimiento popular. Eso, si no hay un desarrollo del movimiento popular, entonces uno no puede cifrar las esperanzas o en un estallido, en una convención que es elegida por el 45%, que son las capas medias, ¿no? Aquí en Chile, la política de izquierda tiene que estar encaminada a crear, porque no existe, ¿no es cierto?, un movimiento popular relativamente consistente y como bien lo decía Luis, ¿no es cierto?, un movimiento popular centrado en los trabajadores, no en los académicos universitarios ni en las ONG, ¿sí? Entonces, la tarea de la izquierda no está funcionando. Lo que se llama izquierda tiene una perspectiva electoralista, no, imagínate, interpretar el plebiscito constitucional como plebiscito de apoyo al gobierno de Boric habla de la pobreza estratégica de la izquierda, del propio gobierno, que se va a matricular con el apruebo porque están involucrados ellos mismos en el apruebo, porque firmaron el acuerdo, etcétera, originaron todo este proceso. Entonces, con esa mezquindad, nadie está trabajando, ¿no es cierto?, por generar un movimiento popular robusto que resista el flujo y el reflujo de los estallidos sociales locales, ¿no? Entonces, ¿es posible con el Chile que hay? No, no es posible. ¿Pero por qué no es posible? Porque las izquierdas no han hecho la tarea. Así es. Luis, en eso estamos de acuerdo, sí, porque, claro, la realidad es mucho más fuerte que los deseos que tenga uno respecto de ciertos ideales. Yo, a diferencia, creo que después del 18 de octubre se abrió en Chile un proceso pre-revolucionario. Las instituciones del Estado empezaron a quebrajarse, estuvieron a punto de caer, porque la paralización del día 12 de noviembre del año 2019 fue una paralización muy contundente. Sin embargo, este es un juicio que creo que muchos lo comparten, a menos de 48 horas surge el acuerdo del 15 de noviembre, la madrugada del 15, como respuesta a esta gran movilización. O sea, la alternativa era o llegar al acuerdo o pedirle la renuncia a Piñera. Claro, pero la izquierda no tenía dirección, no tenía una dirección madura, no tenía una dirección suficientemente madura como para llevar adelante ni siquiera digo las grandes transformaciones socialistas, sino que las transformaciones democráticas que Chile aún no ha resuelto, a diferencia de muchos países de la región. Como por ejemplo una asamblea constituyente. Esa es una aspiración absolutamente democrática, no es socialista. Sin embargo, no teníamos una izquierda porque, como bien dices tú, hay una izquierda que ya hace mucho tiempo, en el caso chileno, abandonó los postulados más tradicionales de la izquierda. Entonces, en ese escenario parece razonable. Yo haría la distinción entre aprobar y no necesariamente hipotecar la autonomía y la independencia del movimiento social, del movimiento sindical respecto al gobierno. Porque también me ha llamado la atención, bueno, en las redes sociales se dice que muchos jóvenes van a ir el día 4, van a ir a recibir o apoyar a la convención, jóvenes muy radicales, incluso hasta Víctor Chanfró creo que va a ir a recibir la Constitución. Entonces, claro, eso plantea escenarios que son absolutamente diferentes. Y movimientos ambientalistas, movimientos feministas, no todos, por supuesto, porque hay movimientos ambientalistas así como hay movimientos feministas que le incorporan un contenido de clase a la lucha social, hay otros movimientos que más bien deforman la lucha concreta contra los sectores dominantes y que más bien se convierten en portadores o portavoces de algunas ONG que buscan instalar demandas sectoriales que en el fondo no cambian ni un ápice del modelo económico, mucho menos del sistema. Entonces, ¿cómo ves ese escenario? Porque, insisto, tú tienes razón, muchos movimientos ecologistas, ambientalistas votaron en contra de la renacionalización del cobre, que era fundamental, y no tienen argumentos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque la lucha ambiental es una lucha legítima, absolutamente legítima. Hay que combatir el monocultivo, hay que combatir a estas grandes corporaciones de la familia Mata, Angelini, que están contaminando y secando todo nuestro sur de Chile. Entonces,
pero eso va acompañado de una lucha del movimiento de los trabajadores, fundamentalmente para comprender que el capital solamente crece en la medida que logra aumentar su tasa de ganancia, y eso solamente la puede aumentar en la medida que explota a los trabajadores y trabajadoras del país. No es justamente de otra forma. Entonces, ¿cómo ves ese escenario, Carlos? A ver, yo creo que estamos de acuerdo en que en la elección, en la segunda vuelta de la última elección presidencial entre Boric y Kast, lo que estaba en juego no era el destino del neoliberalismo. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Lo que estaba en juego era una diferencia, ¿no es cierto?, entre tener el folclore bolsonarista instalado en Chile o tener a Ricardo Lagos abrazando a Gabriel Boric, ¿no es cierto?, y a Boric diciendo somos herederos de 30 años. Es una cosa espectacular, ¿eh? Espectacular. Somos los herederos de 30 años. Todo el 19 de octubre fue, no son 30 pesos, son 30 años, fue contra los 30 años. Y ahora Boric, por una necesidad política contingente, pobretona, ¿no es cierto?, dice, no, nosotros somos los herederos de los 30 años. ¿Se jugaba algo en la elección Boric-Kast? ¿Algo sustantivo? ¿Algo que pueda, ¿no es cierto?, ser realmente relevante para el movimiento popular? No. Bueno, de la misma manera, ¿se juega algo sustantivo en el apruebo o en el rechazo? No. La pelea del movimiento popular es más larga. La pelea del movimiento popular es más profunda, ¿no? Yo daría como, ¿no es cierto?, libertad de acción, ¿no? El que crea que avanzamos 1 milímetro con esto, apruebe, no es problema. Aquí no se está jugando algo relevante. Aquí lo que hay va a seguir funcionando, se le dio una aval estatal, ¿no es cierto? La pelea del movimiento popular sigue intacta. Entonces yo no me opongo al apruebo. Ese es el punto. Todos los que crean legítimamente que se ha avanzado 1 milímetro o 1 kilómetro, que voten apruebo. Está muy bien, porque la pelea que yo tengo es contra el neoliberalismo, y esta constitución, igual que la anterior, institucionaliza el neoliberalismo. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con Luis, ¿no es cierto?, en que apruebo no significa estar de acuerdo con el modelo neoliberal. No, significa que consideramos que los triunfos simbólicos que hemos obtenido, ¿no es cierto?, y alguno otro que pueda ser un poco más sustantivo, es suficiente por ahora. Está bien, yo respeto esa opción. Y por eso no voy a hacer campaña por el rechazo, ni mucho menos, ¿no? Sobre lo que estoy llamando la atención es sobre que para el movimiento popular no hay algo sustantivo que esté en juego aquí. No hay algo sustantivo. La pelea del movimiento popular sigue. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que hay que seguir avanzando, ya, y no se puede retroceder. Tenemos que seguir avanzando y seguir aunando fuerzas. Y este tema se daría para mucho seguir conversando, porque estamos en un país lleno de contradicciones, de una democracia media truncha, truncada, que no despega. Pero tenemos que seguir creciendo como movimiento, como izquierda, como sector, como clase trabajadora. Damos la despedida porque ya nos pasamos con creces de los tiempos, así que claro, redondea. Yo quiero agradecerles a ustedes, al programa, a la Radio Universidad de Chile, que me den esta oportunidad monstruosa de poder decir en el próximo estallido social, yo lo dije, ¿no? Eso es monstruoso. Sacarte el gustito, sí, yo lo dije. No estoy contento con esa perspectiva, ¿no? Pero ustedes me dan el espacio, yo se los agradezco. Yo lo dije, un gusto que hay que dárselo siempre. Nos vemos, Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, qué bueno verlo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.